Hola chicos, hoy en el programa Química para Todos estaremos avanzando el tema de alquenos por la profesora Edith Morales. Ok, comencemos con el concepto. Alquenos. Los alquenos son hidrocarburos que contienen enlaces dobles entre carbono a carbono. Estos alquenos pues, se emplean frecuentemente la palabra olefina como sinónimo. Podemos denominar alquenos o olefinas. Pues antes se creía que a partir de estos compuestos solo se podría crear lo que son los óleos. Okay. Los alquenos son una de la naturaleza. El eteno, que es un compuesto alqueno, eh, controla el crecimiento de las plantas, por ejemplo, y la germinación de las semillas y la maduración de las frutas. Entonces es de suma importancia estos compuestos para la vida. Pues nosotros no podemos vivir si no existieran las plantas. ¿Ok? Los alquenos. Bueno, los alquenos se nombran con la terminación eno. Sustituimos la palabra ano de los alcanos con la palabra eno. Los alquenos más simples son el eteno y el propeno. El eteno está compuesto por 2 carbonos y el propeno por 3 carbonos. Bueno, en cuanto a la fórmula general, ya en la anterior clase vimos que en cuanto a los alcanos, podemos diferenciar, que en los alcanos, en la fórmula, en H2N es más 2, pero en esta ocasión se retira ese más 2 y la fórmula general de los alquenos solo estaría quedando como carbono NH2 por N. Y para demostrarlo vamos a hacer un poco vamos a aplicar un pequeño compuesto, como en el caso de los alcanos anteriormente. Ok, vamos a utilizar uno de los más simples, que es el etano, compuesto por 2 carbonos. El etano aquí es un alcano, pero en el caso de alquenos podemos ver que el enlace simple de los alcanos pasa a un enlace doble entre carbono y carbono. Por tanto, solo quedan 2 hidrógenos por el lado del primer carbono y 2 hidrógenos por el lado del segundo carbono. Porque el carbono solo puede enlazarse con 4 elementos, y como ya se está compartiendo un enlace con el otro carbono, entonces solo quedarían 2 hidrógenos y ya no serían 3 hidrógenos por ambos lados. Y la forma, y al aplicar la fórmula, muy bien, vamos a poner en el carbono 2, porque estamos trabajando con el eteno. Y eteno es 2 carbonos, 2 carbonos. Entonces aquí sería carbono 2, y para saber la cantidad de hidrógenos sería 2 por N, que en este caso sería 2. Entonces sería carbono 2, hidrógeno 4. ¿Por qué? 2 por 2 es 4. Entonces, para verificar, veamos aquí que este compuesto eteno tiene 4 hidrógenos. Entonces estamos en lo correcto. ¿Ok? Prosigamos. En cuanto a sus propiedades físicas, los alquenos en un estado natural, a temperatura ambiente y a una atmósfera de presión, del eteno al butano son gases. Del carbono 5 al carbono 18, es decir, del penteno, a partir del penteno son líquidos. Y a partir de los compuestos que tienen 19 carbonos, en adelante son sólidos. Ya, en cuanto a la solubilidad,
Como compuestos apolares o muy poco polares son insolubles en agua, pero bastante solubles en líquidos no polares como el benceno, el éter y cloroformo. En cuanto a su punto de ebullición, los alquenos crecen con el aumento en el número de carbonos. Las ramificaciones disminuyen el punto de ebullición. Entonces, entre un compuesto con poca cantidad de carbonos y un compuesto con mayor cantidad de carbonos, pues el punto de ebullición va aumentando mientras existan más carbonos en un compuesto. En cuanto al punto de fusión, aumentan también a medida que es mayor el número de átomos de carbono. Entonces, la temperatura de fusión va a ser más alta de un penteno, pongámosle, a un eteno. Entonces, un penteno va a tener mayor punto de fusión y un eteno menor punto de fusión. En cuanto a su densidad, tienen densidades menores de 1 gramo por centímetro cúbico. Y a medida que crece el tamaño del alqueno, aumenta la densidad. Lo mismo. Entonces, en cuanto a su nomenclatura, tomemos en cuenta que la posición del doble enlace se indica con un localizador. Es decir, si el doble enlace se encuentra en el carbono 3, pues se tiene que poner al momento de escribir la nomenclatura el número 3 para poder identificar en qué carbono se encuentra el doble enlace. ¿Y cómo vamos a empezar a enumerar? Pues vamos a empezar a numerar la cadena por el extremo más próximo a un doble enlace. En este caso priorizamos más el doble enlace para poder nombrar, a diferencia de los alcanos que se priorizan más las ramificaciones. ¿Ok? Bueno, el localizador es el número correspondiente al primer carbono del doble enlace y se escribe delante del nombre separado por un guión. Pues lo que les dije. Se nombra sustituyendo la terminación ano por eno. ¿Okay? Y si el alqueno tiene 2 o más dobles enlaces, numeramos la cadena asignada a los dobles, los localizadores más bajos. Pues se utilizan las terminaciones dieno, trieno. Es decir, si existe más carbonos en el compuesto, pues indicamos los números de carbono en los que se encuentran, ya sea en el carbono 2 y en el carbono 4, para posteriormente indicar el prefijo di o tri. En este caso, como dijimos en el ejemplo, sería di porque tiene 2 enlaces dobles en la ramificación, mejor dicho, en el compuesto. Tenemos unos pequeños ejemplos. Bueno, en el caso del propeno. El propeno, ahorita tenemos el doble enlace y empezamos a contar desde aquí. ¿Por qué desde aquí? Porque el doble enlace se encuentra más próximo a esta ramificación. Entonces sería propeno. El siguiente es 4 carbonos. 4 carbonos butano. Terminación de butano a buteno y el localizador 1. 1 buteno. Para este otro, pues comenzamos a enumerar 1, 2, 3, 4 y el doble enlace se encuentra en el carbono 2, por tanto es 2 buteno. Siguiente, en este caso tenemos 2 dobles enlaces. El que está más próximo es de este lado, del lado derecho. Entonces comenzamos a enumerar del lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es un penteno. Los dobles enlaces se encuentran en el carbono 1 y carbono 3. Por tanto, es 1,3 penta, por ser 5, di, porque son 2 dobles enlaces, penta, dieno. ¿Ok? En este otro tenemos 1, 2, 3. 3 dobles enlaces. La enumeración, pues vamos a comenzar del lado izquierdo, que por el lado derecho está más lejano el doble enlace. Ok, entonces en este caso sería 1,3,6 octatrieno, porque son 3. Veremos
Ok, está bien, ¿no? 1,3,6 octatrieno. Sigamos. En cuanto a las cadenas ramificadas, existen diferentes radicales. El radical con doble enlace, pues lo vamos a poner enil, en el caso de que sean 2, dienil, en el caso de que sean 3, trienil. Cuando una ramificación nace con doble ligadura, entonces lo vamos a denominar a la terminación iliden, como puede ser metiliden, etiliden, propiliden. Entonces, el siguiente, cuando nace con doble ligadura y a su vez contiene otro doble enlace, o sea, si el enlace que tenemos, que están haciendo con doble enlace y aparte tiene otra ramificación con doble enlace, pues vamos a utilizar el prefijo de eniliden, indicando la posición en el localizador correspondiente. O sea, el carbono, el número de carbono en el que se encuentre el doble enlace. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a comenzar con este. Entonces, como dijimos, el doble enlace, vamos a empezar a numerar por el lado donde el doble enlace esté más cercano. Vamos a utilizar desde aquí, empezamos de aquí. A ver. Como un alcano, podemos verificar la cadena más larga, ¿no? Si tomamos en cuenta eso, entonces tendríamos que usar esta ramificación, usar esta cadena y empezar a contar desde aquí, ¿no? Pues está más próximo a este lado. Pero en el caso de los alquenos, como ya dijimos, lo que se prioriza más es el doble enlace. Por tanto, vamos a empezar desde aquí. Porque de aquí está empezando más cerca el doble enlace. Por este lado sería 1, 2, en el número 2. Por este lado en el número 2. Mientras en este caso comienza en el carbono 1. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O puede ser por aquí abajo, 7 también. No importa porque llegamos a lo mismo. Entonces, tenemos doble enlace en el carbono 1, 3, 4, en el carbono 5. Pero antes, tomemos en cuenta las ramificaciones. Las ramificaciones están con enlaces simples. Enlaces simples. Por tanto, no vamos a utilizar esto de iliden y eniliden, ¿no ve? Entonces, comenzamos a nombrar 3 etil. ¿Por qué 3 etil? 1, 2, 3. Entonces, en el carbono 3 tenemos un etil. 3 etil. La siguiente ramificación es 2, 3, 4, 5, 6. En el número 6, un metil. Entonces sería 3 etil, guión 6 metil, guión, y ahora nos tocaría lo que son los dobles enlaces. Tenemos en el carbono 1 y en el carbono 4. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 5 tenemos dobles enlaces. Entonces sería 1,5 heptadieno. Son 7. 9, 5, 6, 7. Entonces aquí me la he comido. En realidad es 1,5 heptadieno. ¿Ok? El siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo vamos a ver una doble ramificación o una ramificación que nace con doble ligadura. Comencemos a contar. Podemos contar de aquí, porque están haciendo de aquí. O también de aquí. Entonces, comenzaremos a ver cuál nos conviene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por este lado va a ser lo mismo. 6.
pero podemos utilizar este otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser una cadena más larga. Y pues vamos a tener doble enlace y una cadena más larga. Por lo tanto, utilicemos esto. Comenzamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 2,4 dimetil. En el carbono 2 y en el 4 tenemos dos ramificaciones metiles. Entonces sería 2,4 dimetil guión. Aquí tomamos en cuenta el que esta ramificación está naciendo con doble ligadura. Entonces lo que aquí nos dice que cuando nace con doble ligadura se utiliza la terminación iliden. Por tanto, como es solo un carbono es metil, entonces sería metiliden. En el 5, metiliden. Finalmente, en el carbono 1 está el doble enlace, sería un eteno, porque son 7 carbonos. Entonces eso sería lo más resumido posible en cuanto a los alquenos. Nos vemos en la siguiente clase con los alquinos ya también. Por esta clase, pues ya terminó. Y si tienen dudas, pues me avisan o me dicen para poder habilitar otra sesión y poder explicarles más detalles con más ejemplos que ustedes traigan.